Ya, voy a sacar video. Bien, el objetivo de hoy entonces es que nosotros podamos terminar de ver eh, cómo podemos calcular la entropía, ¿sí? En los diferentes procesos termodinámicos. También ver, otro objetivo sería ver la entropía, la definición de entropía desde el punto de vista molecular, qué es la entropía para poderla comprender un poco más, ¿sí? Y hacer ejercicios al respecto. Al respecto de los ejercicios, habíamos dejado estos dos ejercicios de aplicación, ¿sí? Habíamos uno hecho en clase y habíamos dejado estos dos. ¿Alguno lo hizo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguno de ustedes lo hizo para saber cómo les fue, si tienen alguna duda? Entonces tú, Marcos, ay, es que está llegando más gente ahora. Ya. Marcos entonces me dice que hizo el segundo, ¿sí? Que ocupaste la expresión de, esta es igual a, ahí está, NR, ¿cierto? Marcos. Sí, esa. El logaritmo natural de volumen final dividido en volumen inicial. Ya. Claro, esta es la expresión para un proceso isotérmico. Muy bien. Ahora, si no te dan los volúmenes, ¿cómo lo hiciste, Marcos? Consideré que el volumen final era dos veces el volumen inicial, así que volumen uno igual volumen y volumen 2 igual 2 por volumen. Así, ¿cierto? Sí, Claro. Entonces te queda N, que son 5 moles, R, que me imagino que usaste 8,314, ¿cierto? Y logaritmo natural de volumen final, pero el volumen final es 2 veces el inicial. O sea que finalmente te queda 2b sub i dividido de b sub i, te queda logaritmo natural de 2. ¿Sí? ¿Cierto? Y así. Bien, gracias, Marcos. El segundo, así se hace ese ejercicio. Perdón. El segundo, ¿alguien lo hizo? Voy a empezar como hacen con los... Profe, Dígame. yo traté como de dejarlo planteado, pero tenía como confusión porque el C sub P tiene que estar partido, o sea, está partido Mente. en T para la fórmula, entonces no sabía qué se hace con esa temperatura. Se integra también. Hace parte de la integral. Ah, ya. ¿Sí? Este Y en el ejercicio... caso ¿Sí? del 2 como del 12,38, ¿no se eliminarían esas temperaturas? ¿No se cancelan? A Son ver, cosas diferentes. porque, ¿cuál fórmula usaste tú para el delta S acá? Usé n, o sea, la integral de n C sub p partido en t de t. Ya. NC sub P partido en T de T. Ya. La integral de esto, ¿cierto? Bien, esta es la expresión que se usa, pero como tú bien dices, el C sub P está dentro de la integral, ¿sí? Entonces, hay que integrarlo. Entonces, fíjense que les queda el N. Bueno, el N es un mol, ¿no? Tú puedes colocarlo por aquí afuera, ¿no? Y sacarlo de la integral. Pero la integral entonces sería 20,67, ¿sí? 20,67. ¿Ya? Pero ese 20,67 más 12,38, ¿ya?
por 10 a la menos 3. Uy, me equivoqué acá. Aquí sí que es maluquito equivocarse. Entonces, 12,38 por 10 a la menos 3. A la menos 3t. Entonces, toda esta integral es por el diferencial de temperatura y toda esa integral está dividido la temperatura, toda. Entonces uno puede dividirla en dos integrales, ¿cierto? Una primera integral que es 20,67 dividido la temperatura por el dt, más la integral de 12,38 por 10 a la menos 3 dividido la temperatura. Y como dice Josefa, efectivamente esas temperaturas las eliminamos, ¿sí? Vamos a hacer entonces esta integral más grande. Recuerden, esta temperatura es de acá, de la expresión de la entropía para un proceso isobárico. Como C sub P, la capacidad calorífica depende de la temperatura, entonces lo que nosotros hacemos es integrar. Cada uno de los términos se nos convierte en una suma de dos integrales. La integral de 20,67 de t dividido t más la integral de 12,38 por 10 a la menos 3t de t dividido la temperatura. En efecto, hay entonces que cancelar estas acá, ¿sí? Y te quedaría entonces, ojo chicos, las mismas integrales que hemos trabajado, ¿sí? No son diferentes, fíjense que les queda, el delta S va a ser igual a una mol, ¿cierto? Que es N. Y esto va a multiplicar todo lo que está aquí adentro. La primera integral es 20,67, sale de la integral, es una constante por 1 partido t de t, ¿ya? Y recuerden que la integral de 1 partido t de t, ¿cuál es? ¿Alguien que me la diga? ¿Cuál es la integral de eso? Logaritmo natural. El logaritmo natural. Entonces esto es multiplicado por el logaritmo natural de la temperatura. Como estas integrales son entre una temperatura inicial y una temperatura final, entonces tengo que evaluar en esos dos límites. Y por eso me queda logaritmo de la temperatura final dividido y la temperatura inicial. Entonces, ahí me queda el primer término. Más 12,38 por 10 a la menos 3, perdón, por 10 a la menos 3, pero las temperaturas se fueron, pero me queda diferencial, me queda dt, ¿ya? Entonces, el 12,38 sale de la integral porque es una constante, 12,38 por 10 a la menos 3, y me queda la integral de dt. ¿Cuál es esa integral? La misma Josefa me puede ayudar. Si yo tengo integral de dt, ¿cuánto me da? ¿T? T. T. Pero como yo la tengo que evaluar entre los dos límites, entonces me quedaría T final menos T inicial. ¿Ya? Y esa sería mi integral. Exacto, Daniel. La integral es T en estricto rigor, pero como yo la evalúo entre los dos límites es TF menos TI. Bien, y ahí ustedes despejan las temperaturas y hacen la operación, ¿ya? En su calculadora.
Bien, ¿les queda claro alguna pregunta, duda con respecto a este tipo de ejercicio? Entonces, fíjense, el delta H, ¿cierto? Para un proceso isobárico es NC sub P de T. ¿Ya? Y ustedes siempre tienen que colocar integral, ¿ya? Porque si el C sub P es constante, sale. Pero si no es constante, entonces debes integrar. Y el delta S, ¿sí? La expresión es NC sub P de T dividido la temperatura. Y ahí esa temperatura afecta todos los términos de la integral, ¿ya? Por lo tanto, si el C sub P tiene 2, 3, 4, 5, los términos que tenga la capacidad calorífica, usted cada uno de esos términos se le va a convertir en una integral dividida, que está dividido entre la temperatura. Bien, preguntas, consultas, ¿les queda claro? Sí, profe, a mí me quedó claro. Gracias. Perfecto. Bueno, continuemos entonces. Por favor, todos traten de hacer los ejercicios en su cuaderno, ¿no? Bien. El último ejercicio para aplicar lo que habíamos visto la semana pasada es un sólido monoatómico tiene una capacidad calorífica molar a presión constante igual a 3,1 R. Calcula el aumento de entropía de un mol de este sólido si la temperatura aumenta isobáricamente de 300 a 500 Kelvin. ¿Ya? Les voy a dar entonces 5 minuticos para hacerlo, 3, 5 minutos. El primero que me diga que lo tiene listo. Si nadie me dice en 5 minutos que lo tiene listo, yo les pregunto por lista su resultado. Así que todos, por favor, chicos, a trabajar en sus cuadernos para resolver este ejercicio. Voy a pausar grabación para que tengan este tiempo de trabajo. Bien, reanudamos grabación entonces. Por ahí me contesta Christian Bayer. ¿Cómo le fue con el ejercicio, Christian? No contesta, Cristian. Ya. Bien, entonces, de los que lo hicieron, ¿ya? ¿Cómo les fue? ¿Cómo lo hicieron? ¿Me pueden mostrar una foto para verlo? Si quiere, Nicolás Ocampo, ¿lo puede compartir? Ay, porque nadie me habla. No lo puedo Ah, tiene mala señal, Nicolás. Ah, no te escuchamos, Nicolás. así compartiendo pantalla porque mi internet no. ¿Puedo enviar una foto así como lo hice? Bueno, puedes escribir por WhatsApp, por el chat. Ya, ahí vas a compartir la foto entonces, Nicolás. Ya. Diego también podría, no sé. Mira, a ver, Diego. No puedo compartir, pero si quiere lo digo en palabras. Ah, ya. Ok. Diego nos dice, y ahí Nicolás cuando pueda compartir nos avisa. Diego, ¿cómo lo hiciste? O sea, reemplacé en la fórmula que usted dijo de la integral,
pero esta vez, como usted dijo, que era constante la, la capacidad calorífica, entonces Ujú. eso no se integraba, o eso escuché que usted dijo. ¿Ya? Entonces, no le integré, pues la saqué al tiro Ujú. de, ahí, de la integral. Ya. O sea, hiciste esto. ¿Cierto? Sí, exacto, sí, sí, sí. Ya. Perfecto. Bien. Y listo. Bueno, ¿y la integral de esto cuánto te da? Era el logaritmo natural de la temperatura. Bueno, temperatura final sobre temperatura inicial. Eso. Y eso. Claro. Y ahí lo único que haces es reemplazar, ¿cierto? Porque Sí. tienes una mol, tienes el C sub P, que es 3,1 de R, y el logaritmo natural, y tiene las dos temperaturas. ¿Ya? Perfecto. Así se hace. ¿Ok? Ya, chicos, estos son ejercicios sencillos, por eso se llaman ejercicios de aplicación. ¿Ya? Nicolás, claro, 3,1 por 8,314 por logaritmo natural. Eso es, Nicolás, muchas gracias. Exactamente, lo que escribió Nicolás ahí en el chat. Y le dio 13,16. Entonces, a ver la respuesta ahí, claro. 13,16 o aproximadamente 13,2 joule dividido Kelvin. Bien, chicos, eso es todo con estos ejercicios. No son muy difíciles ahora. Ustedes, ¿cómo se les puede complicar? Bueno, se les puede complicar colocando la capacidad calorífica dependiente de la temperatura, pero es cuestión de que ustedes sean ordenados y se sepan estas integrales, ¿sí? No son difíciles de hacer, así que no se asusten. Bien, continuamos entonces con la materia. El cambio de estado reversible o irreversible de un gas ideal. ¿Ya? Vamos a ver cómo cuando pasa todo, cuando cambia todo, ¿ya? Cuando cambia la presión, el volumen y la temperatura, ¿sí? Hasta ahora hemos visto expresiones donde hay una de las variables es constante, pero lo que vamos a ver en estos momentos, en esta diapo, es cuando todas cambian, cuando cambia la presión, el volumen y la temperatura, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que recurrir al primer principio de la termodinámica, ¿sí? Donde delta U es igual a Q más W. ¿Ya? Y ahí lo extraemos o despejamos, mejor dicho, el calor, ¿cierto? Entonces, aquí es positivo, ¿no? Despejamos el calor en términos de la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Entonces sería delta U es igual a menos el trabajo. Recuerden que el trabajo es menos P de B. ¿Ya? Aquí esto tiene los signos cambiados. Es menos P de B. Y por lo tanto, el calor me va a dar dU más P de B. ¿Sí? Entonces, despejando el calor, porque esto sería el calor de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, y, ojo, divido la temperatura. Esta no me la pueden botar. ¿Ya? Ahora, para todos los procesos, la energía interna es igual a C sub B de T, para todos. Entonces, coloco que la entropía es C sub B de T más P de B. Entonces, divido la temperatura, ¿ya? Como la temperatura divide ambos, entonces tengo que escribir, si C sub B es constante, puedo sacarle de la integral. Si no es constante, parto desde acá, ojo, ¿ya? Parto desde ahí e integro. Pero como es constante,
la puedo sacar de la integral y dejar dt dividido t más la integral de p partido t por el diferencial de volumen. Ahora, como presión y temperatura cambian, no puedo dejarlas así, porque ¿cómo la integro? Entonces lo que hago es dejarla escrita en términos de volumen. Entonces, para gases ideales, la presión dividido la temperatura es NR partido volumen, de acuerdo a la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, reemplazo esto aquí, ¿ya? Y me queda esa expresión, ¿sí? Me queda que la entropía, el cambio en la entropía para una sustancia o para un gas ideal que cambia, donde se cambia de estado y cambia la presión, el volumen y la temperatura, yo usaría esta expresión. ¿Sí? Porque aquí me quedaría C sub B logaritmo natural de T2 dividido T1 más NR logaritmo natural de B2 dividido B1. Esta expresión la uso si a mí me dan ese sub B, por ejemplo, constante, ¿ya? Y si no, obviamente tengo que entrar a integrar, como ya lo hemos hecho varias veces. Ahora, hay otra fórmula que no la vamos a deducir, porque fíjense que esto es una deducción, ¿sí? Finalmente ustedes van a usar esta fórmula operacional. Ahora, yo les hago la deducción porque en el camino uno repasa los conceptos de energía interna, de calor, de trabajo, y en el momento en que ustedes, el C sub B, no sea constante, ustedes saben de dónde partir. Por eso deduzco estas expresiones, ¿ya? Ahora, hay otra fórmula que no la voy a deducir, ¿ya? ¿Por qué? Porque la deducción es similar a esta y no aportaría nada más, en que el delta S es igual a C sub P logaritmo natural de T2 T1 menos CNR logaritmo natural de la expresión. Entonces, usted puede usar esta fórmula cuando cambia presión, volumen, temperatura para un proceso reversible o irreversible, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque recuerden que el delta S es una función de estado, ¿ya? O puede usar esta. ¿Cuándo usa una y cuándo usa la otra? Dependiendo de los datos que le den. Si a ustedes le dicen que el C sub B es constante o el C sub P es constante y lo pueden sacar de la integral, ustedes van a usar esta fórmula si le dan el C sub B o esta si le dan el C sub P, ¿ya? Fíjense que aquí cambia el signo, C sub P logaritmo natural de T2 dividido T1 menos NR logaritmo natural de P2 dividido P1, ¿ya? En cambio aquí es más y se usan los volúmenes con el C sub P, ¿ok? Esas son las dos fórmulas que ustedes van a usar. Bien. Eso sería para un cambio de estado, donde cambia todo. Que es un poco más complejo porque tienen que tener en cuenta más variables. Y por último, el cambio de fase. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando cambian las fases? Cuando cambian las fases, en general, estamos hablando de que estamos hablando de una temperatura y a una presión determinada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ustedes les dicen a qué temperatura hierve el agua, todos saben a qué temperatura hierve el agua. Eso es de conocimiento universal. Y ese cambio de fase, cuando el agua pasa de líquido a gas, todos saben que eso se llama evaporación, ¿cierto? Entonces, ese cambio de fase de líquido a gas, nosotros sabemos que para el agua se da a 100 grados centígrados y a una atmósfera de presión, ¿ya? Entonces, la temperatura y la presión están definidas para un cambio de fase, ¿ya? Por lo tanto, cuando usted va a calcular la entropía, que es calor dividido temperatura, o la integral del calor dividido la temperatura sale de la integral. Y el calor, obviamente, como es las mismas expresiones que hemos venido usando, la dejamos como el calor reversible, ¿sí? Dividido la temperatura. Como el calor reversible a presión constante
es igual al delta H, entonces la entropía para un cambio de fase, aquí dice DSCF, por si de pronto no lo alcanzan a leer bien el subíndice, CF de cambio de fase. La entropía para cambio de fase va a ser igual a la entalpía de ese cambio de fase dividido la temperatura del cambio de fase, ¿sí? Que es la misma temperatura de transición de fase. Esta entalpía están tabuladas en general, ¿sí? Estas entropías de cambio de fase o de transición de fase. Y estas temperaturas también, ¿ya? Entonces las entropías de cambio de fase se pueden conocer fácilmente a través de tablas, ¿ya? Para que sepan. Ahora, ¿cuál es la importancia de ver esta entropía? La importancia es el análisis que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer este análisis y nos vamos a descanso. Entonces, vamos a hacer el análisis del cambio de fase de fusión, de evaporación y de sublimación. Todos sabemos que la fusión es pasar de sólido a líquido, ¿sí? Cuando el sólido se pasa a líquido, cuando el hielo, si es agua, si estamos hablando del agua, se derrite, algo así, ¿no? Entonces, cuando usted quiere derretir hielo, por ejemplo, ¿sí? Que pase a líquido, ¿usted qué tiene que hacer para que el sólido pase a líquido? O para que el hielo se derrita si tuviera agua, ¿no? Usted tiene que ingresar calor, ¿ok? Entonces, si ese calor si ingresa calor, recuerden que ese calor es positivo. Por eso el delta H de fusión es positivo, mayor que 0. Y la temperatura de fusión también es mayor que 0. ¿Por qué? Porque esta temperatura siempre va a estar en grados Kelvin. Y recuerden que los Kelvin siempre son positivos, entonces siempre las temperaturas, independientemente de la sustancia, van a ser positivas. Por lo tanto, este delta H de fusión es positivo, ¿ya? Lo mismo, la evaporación pasa de líquido a gas. Ustedes saben que para hacer este cambio también ingresa calor. Y para pasar de sólido a gas directamente, que es la sublimación, también ingresamos calor. Por lo tanto, si todos estos calores son positivos, y obviamente las temperaturas también, entonces estas entropías de fusión, vaporización y sublimación, todas son positivas, ¿ya? Entonces, esto es, hasta ahora no tiene nada espectacular, es como lógico, ¿sí? Pero ahora vamos a enganchar este concepto con la interpretación molecular de la entropía. Antes de eso, la entropía, como ya vamos a entrar en lo que es el concepto de entropía, vamos a analizar primero la entropía de estos cambios de fase, ¿ya? Fíjense que según lo que acabamos de ver, ¿cierto? Pasar del sólido al líquido aumenta la entropía. De líquido a gas aumenta la entropía, porque todas son positivas, ¿no? Entonces, de una fase condensada a una fase menos condensada, la entropía aumenta. Entonces, la entropía va aumentando en esta dirección. La entropía del gas, ¿cierto? Es mayor que la del líquido, ¿cierto? La entropía del gas es mayor que la entropía del líquido, y la entropía del líquido a su vez es mayor que la entropía del sólido, ¿ya? Entonces, en un principio, o muchas veces ustedes en la internet encuentran que la entropía se puede considerar como una medida de desorden, ¿ya? Porque dicen, ah, sí, la fase gaseosa está más desordenada que la fase líquida y que la fase sólida, porque la fase sólida las vemos todos ordenaditos y quietecitos,
Y en el líquido un poquito más desordenados, un poquito con mayor movilidad, y en el gas todos se van para donde quieren, ¿ya? Entonces se dice que aumenta el desorden del sistema. Pero ¿qué significa la palabra desorden en realidad? ¿Ya? Aquí la palabra desorden no es que esté desordenado, porque el desorden para cada uno de ustedes es diferente, ¿cierto? Entonces, esto más bien es con estados de probabilidad mayor. Por ejemplo, lo vamos a entender más acá. Si yo tengo un soluto, un cubito de azúcar, por ejemplo, ¿ya? Y aquí tengo agua, ¿ya? Cuando yo echo el cubo de azúcar en el agua, espontáneamente se disuelve. ¿Por qué? Porque esta sustancia tiene más desorden. ¿Pero qué significa desorden? ¿Sí? Significa que este estado de la disolución es más probable que el soluto formadito y el disolvente separado del soluto. Este estado es más probable, ¿ya? Vamos a ver después a qué se refiere su probabilidad. Entonces, si este otro caso, si yo tengo un gas encerrado en esta parte y le abro la válvula, espontáneamente ese gas se expande, sin hacerle nada, sin soplarlo, sin ponerle calor, sin hacer nada, ese gas se expande. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos expansión libre. Y ese proceso es espontáneo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque esto es más probable que suceda, ¿ya? Entonces, finalmente, los estados que se dicen que son más desordenados no es porque realmente sean en el sentido en que nosotros entendemos desorden, no. Es porque son estados que su existencia es de mayor probabilidad que la anterior, ¿sí? Y ahí la entropía aumenta, ¿ya? ¿En qué sentido? En lo que les decía, si ustedes tienen un vaso de jugo o un vaso de agua y le ponen un cubito de azúcar, es más probable que ese cubo se disuelva a que las partículas de azúcar formen un cubo, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, vamos a ver la espontaneidad de los procesos unido con la probabilidad de los procesos. Entonces, todo en esta vida se rige por la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque todo en esta vida trata o sigue el camino de aumentar la entropía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aumentar la entropía lleva a sistemas de mayor o a estados que son más probables de que existan, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a un descanso. Son las 10:37 en mi celular. Volvemos a las 10:47, chicos. Vale, profe. Listo, nos vemos. Voy a detener la grabación acá, pausarla. Para no dar grabación, entonces, ya, ¿tienen alguna duda hasta acá con respecto a esto? ¿Ya? Yo les subí unos videos donde explican esto y le dan un poco más de tiempo, así que para que ustedes puedan ver esos videos, chicos, en su casa y entiendan un poquito más esto al respecto de lo que es probabilidad, de lo que es desorden. Por ejemplo, una cosa es el estado macroscópico de un sistema, ¿sí? A lo que vamos es al objetivo que yo les mencioné, que era la interpretación molecular de la entropía, ¿no? Una cosa es entonces lo que tú ves del sistema macroscópicamente, o lo que puedes medir macroscópicamente, como la presión, el volumen, la temperatura, ¿sí? Y otra cosa es lo que sucede microscópicamente dentro del sistema, como la posición, la velocidad de cada átomo, ¿cierto? Entonces, tú puedes tener muchos estados microscópicos compatibles con un solo estado macroscópico. Por ejemplo,
digamos que mi estado macroscópico es mi pieza, ¿cierto? Mi pieza tiene, o mi habitación, ¿no? Tiene una cama, tiene unas sillas, tiene el computador, bueno, el escritorio, los libros o el closet, lo que sea, ¿cierto? Ese es el estado macroscópico, ¿ya? El estado microscópico sería el orden en el que yo tengo puestas las cosas en mi pieza, ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay gente que es muy ordenada, ¿ya? Y se quita los zapatos y los pone en un mismo lugar siempre, ¿ya? Llega a su habitación, se quita los zapatos y pone sus dos zapatos en el mismo lugar siempre, ¿ya? Pero en la pieza, ¿no? ¿Ya? Otras personas llegan, se quitan un zapato, lo tiran por acá, el otro lo queda por allá lejos y cada que entra a su pieza, esos zapatos no tienen un lugar fijo, ¿ya? Entonces cuando, no sé quién se siente identificado, ¿no? Pero hay, cada que entra a su habitación o cada que va a buscar sus zapatos, los tiene que buscar, ¿sí? Porque no sabe, siempre está la probabilidad de que esté en cualquier lugar, pero finalmente están dentro de su pieza, ¿sí? O sea, el estado macroscópico es el mismo, ¿ya? Finalmente están allí. O sea, si se sale de ahí, ya estamos en problemas con el ejemplo, ¿no? Entonces, tú puedes tener diferentes órdenes, ¿sí? Tú puedes tener hay gente que es muy metódica, ordena así, y hay otra gente que es muy desordenada, ¿ya? Y, y tiene cualquier tipo de desorden en su pieza. Ahora, ¿qué es más fácil encontrar la gente? ¿Qué es más probable? Gente que deje sus zapatos ordenados ahí siempre en el mismo lugar y en la misma posición, o personas que tengan esto, ¿cierto? La mayor probabilidad es esta, ¿no? Estos son estados de mayor probabilidad. Por eso se asocia probabilidad con desorden. Pero no es, en estricto rigor, estados más desordenados, solamente que son asociados con estados de mayor probabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la persona que tiene esta pieza así, donde siempre sus zapatos están en la misma posición, va a tener una sola configuración en su pieza, ¿sí? Una sola configuración con el estado macroscópico que le llamamos pieza, ¿ya? En cambio, la persona que tiene un zapato por acá y el otro por acá, en otro momento, otro día tiene un zapato por acá, otro por acá. Tiene muchos estados probables, un estado por acá, otro estado por aquí, un día le dio por ordenarlos, ¿ya? Tiene otro estado por acá, un día le dio por dejarlos de esta forma, este es otro estado. Entonces, son muchos estados probables para el mismo estado macroscópico, ¿ya? Entonces, no le estoy incitando al desorden, ojo. Entonces, estos estados son más probables, ¿ya? ¿Por qué? Porque son más probables de que existan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen mayor número de estados microscópicos por un solo estado macroscópico, asociado a un solo estado macroscópico. A nivel molecular, nosotros podemos hablar, bueno, a nivel de ejemplo también podemos hablar de una baraja de naipes. El estado macroscópico es la baraja de naipes, ¿sí? Que esté desordenado, pero es la baraja de naipes. El estado microscópico es el orden exacto de los naipes. Entonces, la entropía es una medida del número de estados microscópicos que están asociados con un estado macroscópico determinado, ¿ya? Entonces, un gas, si nosotros tenemos un gas, estas moléculas de gas, como tienen más movilidad, ¿ya? Si esta molécula de acá se mueve para acá, ¿ya? Ese mismo estado microscópico tiene la misma presión, el mismo volumen y la misma temperatura. No pasó nada,
Entonces, el estado macroscópico sigue siendo el mismo, aunque la posición y la velocidad de las partículas o la posición de la partícula cambió en este caso, ¿cierto? Entonces cambió. En cambio aquí le va a costar un poco más si está en el líquido y en el sólido le va a costar más todavía moverse, ¿sí? Entonces aquí van a haber menos estados microscópicos asociados con un estado macroscópico, ¿sí? Determinado por presión, volumen y temperatura, que cuando se trata de un gas. Por lo tanto, un sistema desordenado es, entre comillas, desordenado, ojo, es más probable que uno ordenado porque tiene asociados más estados microscópicos, porque tiene, esto se me desconfiguró acá, disculpen chicos. No sé por qué. No. Ahí. Entonces, la entropía, por eso es que dicen que la entropía, no sé si han escuchado la frase de un sistema más entrópico, ¿cierto? O que el universo tiende a aumentar la entropía, o que el desorden del universo tiende a aumentar. No sé si han escuchado esa frase. Pero la entropía tiene una tendencia natural a aumentar, ¿sí? Dado que corresponde al cambio de condiciones de baja probabilidad a estados de mayor probabilidad. ¿Ya? Es por eso, yo creo que es por eso que hay más gente desordenada que ordenada, ¿no? Porque son estados de mayor probabilidad el desorden, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema de 4 moléculas diatómicas, una molécula, cada molécula diatómica está formada por un átomo negro y un átomo rojo, ¿no? Y a temperatura de 0 Kelvin, digamos, esas moléculas están como una fotografía, quietas completamente. ¿Por qué? Porque estamos en el cero absoluto de temperatura. Y de acuerdo al tercer principio de la termodinámica, que se los aprovecho de mencionar, dice que si fuera posible alcanzar el cero absoluto de temperatura, la materia estaría totalmente ordenada. No habría movimiento, por lo tanto, habría un solo estado posible, una sola disposición posible para las moléculas, para definir el estado macroscópico. Por lo tanto, la entropía de este sistema en el 0 Kelvin es 0. Y ahí se define el tercer principio de la termodinámica. Cuando empieza a aumentar la temperatura, estas moléculas se empiezan a mover y empiezan a cambiar sus configuraciones posibles. Entonces, todas estas tienen la misma energía, todas estas tienen la misma presión. ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? Está aumentando la temperatura en este caso, pero en este caso, por ejemplo, si usted lo compara con este, obviamente la temperatura es mayor, ¿ya? Pero este va a estar a la misma temperatura que este a la misma temperatura que este, porque el sistema entero se le aumentó la temperatura. Al aumentársele la temperatura, entonces, el movimiento aumenta, ¿ya? La movilidad aumenta, las posiciones cambian. Entonces, ya aquí, ¿cuántas probabilidades de posiciones hay? 16, ¿sí? Entonces, ese 16 me daría una idea de la entropía del sistema. De acuerdo a la mecánica estadística, hay una fórmula que dice que la entropía es igual a K, que es la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de omega o de W, siendo este W el número o es una función que describe el número de estados accesibles al sistema para un valor dado de energía. ¿Ya? Nosotros no vamos a trabajar con esta expresión, pero es importante que ustedes la conozcan
por si en algún momento quieren hacer una especialización, porque esto ya es mecánica estadística o físico-química avanzada. Y en ese momento usted lo va a ver. Por eso nosotros no profundizamos, pero sí lo vemos a manera de concepto, porque es importante que ustedes entiendan qué significa la entropía, ya que es un aumento de estados de menor probabilidad a estados de mayor probabilidad. Y por eso lo relacionan con la palabra desorden, solamente por eso, ¿ya? Ahora, si sabemos que los estados más probables, o mejor dicho, la vida transcurre de pasar de estados menos probables a estados más probables, entonces, cuando aumentamos la entropía del sistema, estamos hablando de los procesos espontáneos. Mejor dicho, cualquier proceso que ocurre espontáneamente produce un aumento en la entropía del universo. Y esto es lo que se denomina el segundo principio de la termodinámica, ¿ya? Entonces, así es como es el enunciado del segundo principio de la termodinámica relacionado con la espontaneidad. Entonces, cualquier proceso que ocurre espontáneamente produce un aumento en la entropía del universo. Por eso es que aquí grafiqué entropía del universo versus tiempo, ¿ya? Del universo, ojo, del universo. Entonces, a medida que aumenta, cuando yo voy por un proceso que sea espontáneo, la entropía aumenta. Cuando se estabiliza, cuando llego al equilibrio, ¿ya? Y aquí el delta S es 0, ¿sí? Entonces, si yo evalúo el cambio en la entropía, ¿sí? Este cambio va a ser 0, ¿ya? Para un proceso reversible. Un proceso en equilibrio, que es lo mismo que un proceso reversible. Y aquí, ¿ya? La entropía va a ser mayor que 0, pero ¿cuál entropía? La del universo, ¿sí? Y aquí va a ser mayor que 0 para un proceso que es espontáneo. Y también la espontaneidad tiene que ver con la irreversibilidad. Entonces, en termodinámica, un proceso espontáneo es un proceso irreversible, ¿ya? Bien, entonces el criterio de espontaneidad es que la entropía del universo aumenta, ¿ya? Para un proceso que ocurre espontáneamente. Bien, en todo sistema en equilibrio, la entropía del universo permanece constante, ¿sí? Aquí es cuando decimos que es igual a 0, y la entropía del universo aumenta cuando hablamos de un proceso irreversible. Esto para que ustedes sepan y no tengan que hacer cálculos innecesarios. Aquí les recuerdo que es el universo. Universo es sistema más el entorno. Esto no lo pueden olvidar, porque aquí vamos a ver cómo se calcula la entropía del universo, del sistema y del entorno. Si el proceso está, o si el sistema está en equilibrio, esto sería igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos aquí en esta meseta, ¿sí? Entonces, en un sistema en equilibrio, la entropía del universo no cambia. Para un proceso irreversible o proceso espontáneo, ¿sí? La entropía del universo siempre es mayor que 0. Para un proceso irreversible o espontáneo. Y esto se conoce como la desigualdad de Clausius, donde la entropía aumenta para un proceso espontáneo o es igual a 0 para un proceso en equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas, consultas? No, profe. Gracias por contestar.
Entonces, ¿qué pasa cuando un sistema está aislado? Caso particular, ojo. Si un sistema está aislado, yo acá tengo mi sistema y tengo el entorno, o mejor dicho, sí, este sería el entorno, ¿ya? Y todo esto sería el universo. Sistema más entorno. Si el sistema está aislado del entorno y no intercambia nada con su entorno, entonces la entropía del entorno no cambia, ¿ya? Por lo tanto, la entropía, el cambio en la entropía del sistema es la misma entropía del universo, ¿sí? Entonces, en procesos reversibles, para un sistema aislado, la entropía del sistema es igual a cero. ¿Por qué? Porque es igual a la entropía del universo, ¿sí? Y la entropía del entorno es cero. Y para un proceso reversible, recuerden, la entropía del universo es cero, no cambia, ¿ya? Aquí no cambia. Entonces, si no, el entorno no participa, entonces también la entropía del sistema es igual a cero. Para un proceso irreversible, y si el sistema está aislado, ¿ya? Recuerden que la entropía del universo es mayor que cero. Y como aquí el entorno no participa, entonces, por lo tanto, la entropía del sistema también va a ser mayor que cero. Si está aislado, ojo. Entonces, muchas veces usamos sistemas aislados y por eso tenemos esto. Si no está aislado, hay que tener en cuenta lo que sucede en el entorno, porque esto no va a ser igual a cero, ¿ya? Así que hay que tener en cuenta los alrededores, pero no hay que dejar en cuenta, no hay que dejar de lado de que para un proceso espontáneo la entropía del universo siempre va a aumentar, ¿ya? Ahora, una pregunta. Si la entropía del universo aumenta para un proceso espontáneo, ¿ya? Ojo, les repito, si la entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo, ¿qué pasa? A ver, nosotros tenemos aquí fase gas, fase líquido y fase sólida. Ya sabemos que la entropía del gas es mayor que la del líquido y la del líquido es mayor que la del sólido. Si nosotros vamos a un proceso de fusión, como el congelamiento del agua, ¿por qué el agua congela espontáneamente si está pasando de líquido a sólido? Recuerden que de sólido a líquido la entropía aumenta. Aumenta el desorden. El líquido tiene más desorden. Entre comillas, ya me entienden cuando digo desorden, que el sólido, ¿cierto? ¿Por qué es espontáneo? El congelamiento del agua por debajo de 0 grados centígrados. ¿Ya? Si alguien me quiere responder. Fabiola Sánchez, por ejemplo. No sé, pero No sabe. Fernanda Álvarez. No sé, profe, lo estoy intentando imaginar por qué, pero no sé. Natalia Lepio. No, profe, no sé por qué. Raúl Gacitúa.
Estaba tratando de imaginarme y tampoco se me ocurre, profe. Mm, a ver, aquí mismo en la diapositiva lo dice, chicos, miren. Si el agua congela pues, espontáneamente a menos de 0 grados centígrados, es porque el agua, ¿ya? El agua que está pasando a sólido es el sistema, ¿sí? Y el resto, el entorno, está sufriendo cambios que le permiten a este sistema, ¿sí?, hacer algo espontáneamente. Por ejemplo, en este caso, el agua se congela espontáneamente. Entonces, el que se congele el agua, en efecto, es una disminución de la entropía, ¿ya? Porque si va de líquido a sólido, entonces la entropía es negativa, ¿ya? Y eso ya se sabe. Pero resulta que el entorno le ofrece las condiciones de temperatura, ¿ya?, para que eso suceda. Si el entorno no le ofreciera las condiciones, entonces eso no podría suceder espontáneamente, ¿ya? Por eso, la entropía del entorno tiene que ser mayor que cero y mucho mayor que cero con respecto a la magnitud de la entropía del sistema. Entonces, el agua como tal, que se está solidificando, es mi sistema. Y el entorno es el que me está proveyendo las condiciones de entropía para que al sumar estos dos me dé positivo. Entonces, aquí es donde quiero que comprendan que es la entropía del universo la que tiene que ser positiva para que el proceso sea espontáneo. No necesariamente es la entropía del sistema como tal, ¿ya? Entonces, aquí me están diciendo el sistema. El sistema como tal es el agua congelándose. El agua congelándose espontáneamente a menos de 0 grados centígrados, lo cual es válido, es negativo. Pero la entropía del entorno efectivamente proveyó para que el proceso finalmente fuera espontáneo. ¿Ok? Es por eso, chicos. Entonces, no lo olviden, entropía del universo es la que tiene que ser positiva para que el proceso sea espontáneo. Ahora, si es un proceso, ¿ya? Si es un sistema aislado, usted no tiene que calcular la entropía del universo, solamente la entropía del sistema, ¿ya? Si usted aislara el agua, ¿ya?, y no le proveyera, si usted tuviese el agua aislada, el agua no se solidificaría aisladamente. ¿Por qué? Porque no podría, no fuera un proceso espontáneo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tendríamos el sistema con una entropía negativa, ¿ya? ¿Les queda claro? ¿Dudas? Para terminar, chicos, les recuerdo el tercer principio de la termodinámica. El tercer principio de la termodinámica me da el origen de las entropías y proporciona entropías absolutas. Entonces, que se puedan tabular de acuerdo a este principio. Entonces, todas las sustancias, todos los elementos puros en su forma condensada estable, ya sea líquido o sólido, es cero cuando la temperatura tiende al 0 Kelvin, ¿ya? Y la presión es aproximadamente de 1 bar, ¿ya? Entonces, como les dije, esto proporciona el origen de entropías. Se pueden tabular entropías absolutas. Y en cualquier proceso isotérmico que implique varias sustancias puras, cada una que esté en equilibrio térmico, la variación de entropía siempre va a tender a 0 cuando la temperatura tiende a 0. Esto es tercer principio de la termodinámica, ¿ya? Básicamente nosotros, cuando la temperatura tiende a 0, la entropía tiende a 0 y podemos obtener escalas de temperatura. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, duda?
consulta. Ya, voy a dejar de grabar, llegamos hasta acá.